Como hemos visto en apartados anteriores, al dibujar la nube de puntos, hay veces que esos puntos se ajustan a una línea, bien sea recta o curva. En estos casos siempre hemos visto que más bien se ajustaba a una línea recta, pero podría ser que al dibujar la nube de puntos se ajustase a una línea curva. El caso es que si al dibujar la nube de puntos vemos que están muy agrupados y que siguen un determinado dibujo, pues podríamos intentar calcular la ecuación de esa recta o de esa curva para conseguir estimar un valor de la variable x a partir de otro de la variable y, o al revés, estimar un valor de la variable y a partir de la variable x. Pero eso solo lo podremos hacer, como digo, cuando mi nube de puntos esté muy concentrada y por tanto mi coeficiente de correlación sea muy elevado, muy cercano a 1 o a -1, porque en ese caso quiere decir que los puntitos están muy cercanos unos de otros y por tanto pues siguen ese dibujo de recta o de curva. Entonces, como digo, lo que yo quiero es que si me dan esa nube de puntos, pues calcular la ecuación de esa recta que pasa por ahí por el centro de todos esos puntos, de tal forma que a partir de la ecuación de la recta yo podría calcular lo que vale esta coordenada cuando x vale 2, podría averiguar lo que vale la y. Aquí obviamente, como ya la tengo, pues sé que la y en este caso vale 3. Pero vamos a suponer que ese punto no lo tuviera y yo quisiese hacer una estimación de lo que vale la coordenada y cuando la x vale 2. Bueno, pues la recta me diría que cuando la x vale 2, la y vale 1,5 aproximadamente. Claro, ¿qué pasa? No doy el valor exacto, porque exacto nunca lo voy a poder dar, pero voy a intentar que el error sea el mínimo. Si el valor verdadero es 3 y yo digo que la y vale 1,5 aproximadamente, pues me estoy equivocando en un poquito, pero lo importante es eso, que me equivoque cuanto menos posible. Entonces, para calcular esta recta se utiliza un método que se llama de mínimos cuadrados, que no lo vamos a tener que hacer, pero de ahí sale la ecuación de la recta, de tal forma que lo que hace es que todas estas distancias, desde los valores reales hasta los que serían los estimados, digamos, para este punto ese sería un valor estimado, para ese punto ese de ahí se vería su valor estimado y así con todos, pues como veis que esa distancia sea la mínima. Entonces con ese criterio yo voy a calcular la ecuación de la recta para que al aproximar un valor de la y o de la x mediante la otra coordenada, el error que yo cometa sea el menor. Y a través de ese método obtenemos las ecuaciones de la recta, que son esas de ahí. Son dos ecuaciones, ya que la recta de y sobre x significa obtener los valores de y mediante los valores de x. Esto es para algún ejercicio en el que nos den un valor de x y nos pidan que le digamos cuánto vale la y en ese caso. Y esta de aquí será al revés. Esto es para cuando nos dan los valores de y nos piden que estimemos los valores de x. Y estas ecuaciones os recordarán un poco a las ecuaciones de la recta tangente, ya que viene a ser la ecuación de una recta. Lo que pasa que aquí lo que poníamos era la derivada, que es la pendiente de la recta, y en este caso la pendiente de mi recta me la va a dar la covarianza dividida entre la varianza de x en este caso, y aquí es la covarianza dividida entre la varianza de y. Una peculiaridad de estas rectas es que si las dibujo las dos, resulta que se cortan en un punto que es justamente la coordenada, la media de x y la media de y, que llamamos centro de gravedad. Como digo, calcular estas rectas tiene sentido cuando la nube de puntos está muy concentrada, o sea, cuando el coeficiente de correlación de Pearson está muy cercano a 1 o a -1, porque eso quería decir que las variables eran muy dependientes y por tanto están muy relacionadas, o sea que yo puedo adivinar lo que vale el valor de una de ellas a través de la otra. Sin embargo, si fuesen muy independientes, la nube de puntos fuese muy dispersa, no tiene sentido trazar una recta por aquí, porque yo diría que lo que vale la coordenada y en esta coordenada x sería este valor de aquí y sin embargo fijaos dónde está la coordenada, aquí, o sea que me estoy equivocando mucho, así que en estos casos no tiene sentido calcularla. Bueno, pues supongamos que me dan esa tabla de ahí donde me aparecen las calificaciones de lengua y matemáticas de 10 alumnos, ¿vale? Esto sería cada uno de los 10 alumnos y tenemos que calcular la recta de regresión de y sobre x. Bueno, pues como veis la fórmula lo que me dice es
que tengo que calcular la covarianza y la varianza de X, además de las medias de X y de Y. Bueno, pues para calcular la media de X, como sabéis, sumamos y dividimos entre el total de números. Aquí en total tenemos 10, porque hemos dicho que lo hemos preguntado a 10 alumnos. Y para la Y igual, tendríamos que sumar todos estos valores. Hay algunos repetidos, por tanto, en vez de sumar 3 veces el 3, pues podemos hacer el 6, pues podríamos hacer 6 por 3, 7 por 2, por ejemplo, 5 por 2, pero bueno, da igual, como son poquitos, al final es sumarlo todo y dividir entre 10. Por otro lado, para la varianza de X, tendría que elevar al cuadrado los valores de la X, que lo tenemos aquí en esta columna, tendríamos que sumar y dividir entre 10 también. Y a esto le tengo que restar la media al cuadrado. Y eso me sale ese valor de ahí. Ahora, para calcular la covarianza, teníamos que ir multiplicando los valores de X y de Y, que los vamos a poner aquí en esta columna, y esa columna sumarla. Os recuerdo que también había que multiplicar por la frecuencia, pero como esta distribución tiene muy poquitos datos y no hemos construido la columna de frecuencia, pues simplemente multiplicamos el valor de X por el de Y y calculamos esta columna. Sumamos y teníamos que dividir también entre el total de datos, que son 10. Y a eso había que restarle el producto de la media de X por la media de Y. Así que al final me sale eso de ahí. Bueno, pues la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X será Y menos la media de Y igual a la covarianza, que me ha salido eso, entre la varianza de X, y todo esto multiplicado por X menos la media de X, que me había salido eso de ahí. Si esto lo desarrollamos, esto de aquí calculamos lo que es, multiplicamos por ese paréntesis. Después, por último, este valor que está aquí restando me lo llevo aquí sumando, pues finalmente me queda esa ecuación de ahí, que os recuerdo lo mismo que os decía con la recta tangente. Al final me tiene que quedar la ecuación de una recta, no un valor, me tiene que quedar una ecuación, porque estoy calculando la ecuación de la recta de regresión. Así que ya he obtenido una ecuación. Y ahora, con esa recta, que es justamente esta de aquí, la que hemos usado para el ejemplo, me pregunta que estime cuál sería la nota de lengua para un alumno que tiene un 3 en matemáticas. O sea, lo que me están diciendo es, dime cuánto vale la Y cuando la X vale 3, ya que os recuerdo que matemáticas eran la variable X y lengua era la variable Y. Así que lo que me están preguntando es eso. Como me están preguntando que estime la Y a partir de la X, lo que tengo que hacer es sustituir en la recta de regresión de Y sobre X, es decir, la que hemos calculado, porque yo ahora sustituyo aquí en la X el valor que me han dicho, que era 3, calculo y veo que esto me sale finalmente eso de ahí. Así que ya sé que para un alumno que ha sacado un 3 en matemáticas, lo más probable es que tenga esa nota en lengua. Supongamos que ahora en otro apartado me dicen que estime cuánto sacará un alumno en matemáticas si en lengua ha sacado un 8. Es decir, ahora lo que me están pidiendo es, dime cuánto vale la X si la Y vale 8. Fijaos que como me están pidiendo el valor de X a partir del de Y, ya no puedo hacerlo en esta ecuación. En otras circunstancias, si esto fuese una función, lo que haríamos sería sustituir aquí la Y y despejar la X y ya obtendríamos el valor de X, pero eso es si fuese una función. Pero como en este caso son distribuciones estadísticas, no puedo hacerlo a partir de esa recta, es decir, tendría que usar la recta de X sobre Y, que es la que me permite estimar los valores de X a partir de los valores de Y. Bueno, en este caso lo único que me falta es calcular la varianza de Y, porque todo lo demás ya lo tengo. Para calcular la varianza de Y tendría que hacer lo mismo, elevar todos los valores de Y al cuadrado, la suma lo divido entre el número de datos, que es 10, y tengo que restarle la media de la Y al cuadrado. Bueno, pues ya simplemente tendría que poner X menos la media de X, lo que he obtenido, y eso es igual a la covarianza dividido entre la varianza de Y, que la acabo de calcular, multiplicado por Y, lo dejo así indicado, menos la media de Y. Y si esto lo desarrollamos y despejamos, me llevo esto que está restando, me lo paso para allá sumando, al final me queda esa recta, que como veis ahora ya viene
dispuesta de tal manera que yo sustituyo el valor de y obtengo el valor de x. Así que cuando la y vale 8, la x vale eso de ahí,